Pidiendo que mis suscriptores que si no nos podía contar de sobre que hay un tesoro en la presita ahí. Bueno, se dijo mucho cuando hicieron el tanque, que creo que se llama el columpio, el que está abajo de la presita, desensolvaron lo que es la presita. Y la parte de cerca de la compuerta lo dejaron para el último. Las máquinas que vinieron a desensolvar dejaron para el último. Ahí anduvo el señor Urbano Sánchez, Miguel Sánchez. Bueno, no recuerdo todos los nombres de las personas que anduvieron ahí. Eso lo hicieron de madrugada porque había el mito de que un cargamento de mulas cargados de oro y de plata lo habían vaciado allí porque unos bandidos querían asaltarlos y prefirieron tirarlos ahí en el agua, pero no se halló nada. También, por ejemplo, versiones de ese tipo, se ha dicho mucho que hay en el Rincón del Herido, que está allá cerca del Cerro de la Silleta por Matancillas. También se ha dicho mucho que también por ahí hay una cueva que está oculta, pero pues son como leyendas nada más. En ese aspecto, en el Cerro del Toro, de aquí de la presita, de esta área por acá, se mira, se nota muy bien lo que se llama el Frentón del Fraile. Ahí hay una historia que mi abuelo me platicaba. Fueron a dejar unos ganados caminando por tierra por allá para el lado de Fresnillo, Zacatecas. Y cuando entregaron los ganados, en el pueblo donde entregaron los ganados, iban pastores de aquí, de Chinampas, de Ojuelos y de Matancillas. Entonces ya cuando entregaron los ganados, decía mi abuelo que los dividieron para que fueran a comer en diferentes casas. Y él junto con otros pastores fueron a comer a la casa de una señora ya grande, cerca de 70 años. Y cuando terminaron de comer les preguntó que de dónde iban ellos. Entonces, pues ya les dijeron, pues nosotros venimos de Ojuelos, unos, otros pues de la hacienda de Chinampas y otros de la hacienda de Matancillas. Y cuando dijo de la hacienda de Matancillas se refirió, dijo, a ver, ¿quiénes son los que vienen de Matancillas? Creo que eran 2 o 3 con mi abuelo. Y entonces les preguntó, ¿quién de ustedes sabe leer? Y solamente mi abuelo Ruperto Jara sabía leer, todos los demás no sabían leer. Eso era algo muy común en aquel tiempo, pues mucha gente no tenía la oportunidad ni siquiera de conocer las letras. Entonces cuando mi abuelo le dice que él sabía leer, dice que se fue a un cuarto y abrió una petaquilla. Las petaquillas eran un baúl con patitas altas y era un cajón. Y decía él, sacó un rollo de un cuero como de gamuza. Nosotros sabemos que se llama un pergamino. Dice, era un rollo. Y entonces dijo, a ver, si tú sabes leer, lee qué dice aquí. Y decía mi abuelo, comencé a leer y decía, en el Frentón del Fraile, contando desde donde comienza el acantilado, hacia al lado donde el sol sale, contando 40 pasos, hay un árbol encina. Dice, pero llegando a la encina, cuentas 12 pasos para atrás. Y hay 2 piedras que en medio de ellas hay un espacio como de 3 metros que tiene tierra y gramilla. Pero es solo una capa como de unos 20 centímetros de tierra. Quitando la tierra, dice, hay una plancha de piedra que 2 hombres con barras la pueden quitar.
al quitar esa piedra, es la entrada a una bóveda. Caminas 7 escalones hacia abajo y hay una tarima que cuando la pisas, se viene un ángel con una espada en la mano, pero es mecánico. Llega nomás a la orilla de la tarima. Pero luego bajas otros 7 escalones y entras a la primer bóveda. Y en esa bóveda hay plata sellada y plata sin sellar y oro en lingotes. Y bajas otros 7 escalones y está la bóveda principal donde hay oro sin sellar y oro sellado y plata sin sellar y plata sellada. Suficiente para mantener el reino 7 años. Y pues era como una leyenda que contaba mi abuelo que él había leído. Quién sabe si después o alguien de los demás haya hecho por investigar eso, quién sabe, pues nadie se preocupó por eso, no había la avaricia que hay en estos tiempos. De muchos años, un tío mío llamado Mateo Jara fue con mi abuelo a buscar ese lugar, pero decía mi abuelo que ya no se parecía nada. Eso fue después habían pasado más de 50 años de eso que él contaba. Decía que ya no existía el árbol, el encino, científicamente pues es una encina, ¿verdad? Pero ya no existía, nada se parecía a como él conocía en aquellos años. Y eso quedó como una historia nada más que nos contaba el abuelo. Yo nunca conocí a mi abuelo que fuera mentiroso, que fuera cuentista, así. Él lo platicaba como una experiencia en su vida que había tenido y que había leído en ese pergamino. Esas historias de tesoros son las que yo conocí o que se decía, pero jamás he sabido que alguien haya encontrado algo. Ya después quisieron ir otra vez a investigar, pero era un área invadida, o no invadida, sino más bien que había ganado de lidia en toda esa área, entonces pues ya no se podía entrar porque había toros bravos toda esa área, entonces ya no se podía entrar. Yo no sé actualmente cómo esté ese lugar, pero esa es la historia más que nosotros considerábamos como más verídica que existía acerca de un tesoro. Lo que te puedo decir acerca de esos tesoros. Me estuvieron pidiendo también de que cómo fue que se creó la cueva donde cruzaban los indios. Y nos podía platicar de No, eso. pues esas cuevas, yo creo que nadie sabe. Yo creo que desde que fueron formados los cerros, quedaron esas cuevas. Hay pinturas de Almagre, todo lo que es el Rincón de la Tinaja, ahí donde le llamamos los indios. Arribita, al lado norte de donde llamamos los indios, hay una piedra que viniendo bajando de al lado norte hacia el lado sur, de ese lado, en la piedra se ve esculpida un águila, quizá muchos la conocen. Se ve esculpida un águila que va aterrizando, como que se va a parar con las alas extendidas y con las garras como que se va a parar. Pero ¿cómo se crearon esas cuevas? ¿Quién sabe? Cuando yo conocí eso ya había las pinturas, una pintura roja que se llama pintura de Almagre, que es eterna, yo creo esa pintura, yo creo que nunca sé, pero ¿cuándo las pintarían? ¿Quién sabe? Hay monos pintados, algunos animales pintados, pero sabrá Dios cuándo sería eso. Ya cuando yo conocí eso ya existía eso, todo eso.